tal? Bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y en esta ocasión vamos a preparar un delicioso caldo de res en chile colorado que está deliciosamente rico. No te lo puedes perder. Súper fácil de hacer, con muchos vegetales para que esté deliciosamente nutritivo. Vámonos a la preparación. Para esta receta ocuparemos, aquí tengo 10 chiles guajillos, 3 chiles de árbol, 2 clavos de olor, un chile pasilla. Estos chiles los voy a limpiar y los vamos a desvenar. Ocuparemos una cucharada de sal, un cuarto de cucharada de pimienta negra molida y una pizca de comino en polvo. Una pizca de orégano y una pizca de tomillo en polvo. Para cocer nuestra carne ocuparemos una cabeza de ajo, una cebolla blanca, 2 cucharadas de sal y aquí tengo aproximadamente 1,5 kilos de carne de res. Tengo carne que viene con hueso, de ese hueso que viene con el tuétano, y también tengo costilla de res. De vegetales ocuparemos 2 papas, 2 calabacitas mexicanas o italianas, 2 zanahorias, un chayote, una rama de pasote media grandecita. Ocuparemos repollo, aquí tengo un cuarto de repollo partido por la mitad y 2 elotes. Vámonos a la preparación. Empezaremos por cortar los vegetales. Aquí les corto las 2 puntas, las 2 orillas, y los vamos a cortar al tamaño que tú desees. Yo los voy a cortar en unos trocitos no muy grandes ni tan pequeños, en unos trocitos medianos. Tú puedes cortarlos a tu manera, a como más te gusten. Cortamos el chayote, también lo partimos por la mitad y luego lo dividimos también de esa mitad, lo dividimos en 2 partes. Y de ahí vamos sacando los trocitos a la medida que nosotros querramos. Yo te recomiendo unos trocitos no tan grandes ni tan pequeños, a manera que puedan caber en la boca. Cortamos el elote también en unos trocitos pequeños, no tan grandes ni tan chiquitos, en unos trocitos medianos. Tú puedes quitar y agregar los vegetales que más te gusten. Si no te gusta el sabor del elote lo puedes omitir, pero le da un muy buen sabor a todos los caldos. Entonces yo te recomiendo que le agregues elote a todos los caldos que tú prepares, les da un muy buen sabor. Cortamos la zanahoria también en unos trocitos, mira, le quitamos las 2 puntas y con ayuda de un pelador vamos a quitarle la cáscara para que la zanahoria quede deliciosamente rica. Te invito a que prepares esta deliciosa receta de caldo de res en chile colorado o en chile rojo, como también se le conoce. Esta receta es al estilo guerrero porque yo soy guerrerense, soy de aquel lugar del bello puerto de Acapulco y esta receta está deliciosamente rica. Cortamos la papa también, la partimos por la mitad y de ahí vamos a sacar unos cuartos. Tú puedes dejarla así o la puedes cortar aún más pequeños estos pedacitos de papa. Si te está gustando esta receta, regálame un dedito arriba, compártenos en tus redes sociales para que podamos llegar a más gente, para que más personas disfruten de esta deliciosa receta. Preparamos la cebolla con la que vamos a cocer nuestra carne, le quitamos la puntita y le quitamos la cáscara de arriba que ya está seca. El ajo que tenemos lo vamos a partir en 2 partes, si tú deseas se lo puedes agregar entero. Y ahora a continuación vamos a poner a cocer nuestra carne en aproximadamente 3 o 4 litros de agua. Y aquí te quiero decir algo muy importante, esta agua no está caliente, está a temperatura ambiente. Si ponemos la carne cuando el agua está caliente, la carne lo único que va a hacer se va a sellar, va a quedar dura y todas las toxinas que están dentro de ella se van a quedar ahí. Le colocamos la cebolla y la cabeza de ajo. La tapamos y dejamos que hierva. En el primer hervor, cuando tú veas que ya sacó la espuma negra, se la vamos a retirar con la ayuda de una cuchara. Mira, le hacemos así y le retiramos toda esta espuma. Son toxinas que vienen con la carne, entonces se las vamos a retirar porque le da un mal aspecto y un mal sabor. Una vez que le hemos retirado la espuma, le agregamos la sal y ahora sí dejamos cocer esta carne por alrededor de 1 hora.
Después de 1 hora de cocción, agregamos el elote. Recuerda que el elote es más duro, necesita más tiempo para cocerse. Tapamos y dejamos cocer por 1 hora más. Mientras nuestra carne se está cociendo, vamos a desvenar los chiles. Le hacemos un corte por en medio de esta manera. Y una vez desvenados los chiles, los llevamos a asar. Le vamos a dar 1 minuto aproximadamente por cada lado. Cuando tú veas que ya van cambiando de color, los vamos a retirar del fuego y los vamos a poner en una cacerolita con agua bien caliente para que los chiles se hidraten. Te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, que actives la campanita para que no te pierdas ninguna receta. Ponemos a hidratar los chiles y los dejamos servir por alrededor de unos 3 minutos. Después de ese tiempo los dejamos enfriar y los llevamos a la licuadora para procesarlos. Agregamos todos los chiles. Este caldo de res estilo guerrero te va a quedar deliciosamente rico, en verdad te lo recomiendo para que lo prepares. Le agregamos los 2 dientes de ajo partidos por la mitad, 2 clavos de olor, el orégano, el tomillo. Le ponemos la sal, la pimienta, el comino en polvo. Le ponemos 3 tazas de agua del mismo líquido con el que hemos hidratado los chiles y licuamos. Y si tú ves que le falta un poquito de agua, pues le ponemos un poquito más. Y a continuación en un sartén caliente agregamos un poco de aceite y vamos a freír el adobo que hemos licuado. Y mira, si en tu país no hay chile guajillo, déjame saber en los comentarios de dónde eres para poder darte otras opciones para que prepares este delicioso caldo de res. Dejamos cocer por 5 minutos, después de ese tiempo ya está listo y lo retiramos del fuego. Y aquí mira, ya han transcurrido 2 horas, 1 hora después de que agregamos el elote y le vamos a retirar el ajo y la cebolla. Y si no te gusta el chile colorado o el chile rojo, prepara este caldo de res así blanco nada más, está deliciosamente rico. Le ponemos el chayote y la zanahoria, que son vegetales un poquito más duros. Le agregamos el chile que hemos ya preparado, que hemos frito en aceite. Este caldo de res estilo guerrero está quedando deliciosamente rico. Tapamos y dejamos cocer por unos 20 minutos. Después de 20 minutos vamos a agregar la papa. La papa la tengo en agua para evitar que se oxide. La ponemos en nuestro caldo y la vamos a dejar cocer por alrededor de unos 5 a 7 minutos. Y recuerda esto, los vegetales más duros son el elote, la zanahoria y el chayote. Tapamos nuestra carne y la vamos a dejar cocer por unos 5 a 7 minutos. Después de ese tiempo le vamos a agregar el repollo o la col, como tú lo conozcas. Le ponemos las calabacitas y la rama de epazote. Y aquí mira, te voy a decir, cuando hagas caldos rojos lleva epazote, cuando son caldos blancos lleva cilantro o hierbabuena, que le da un muy buen sabor a los caldos blancos, pero el epazote es para el caldo rojo. Si preparas este caldo de res en chile rojo y no comes picoso, te sugiero que omitas los chiles de árbol porque esos sí son picosos, pero el chile guajillo no pica en lo absoluto. Una vez que agregamos las calabacitas, los vamos a dejar cocer por unos 3 minutos. Tapamos y los dejamos servir. Una vez que hirvió, le apagamos a la lumbre porque nuestro delicioso caldo de res en chile rojo o nuestro caldo de res estilo guerrero ya está completamente listo. Mira nada más. ¡Qué delicia! Este caldito de res en chile colorado está riquísimo. Y mira lo suave que está la carne. La estuvimos cocinando por 2 horas y media a fuego medio y mira nada más. Servimos nuestro delicioso caldo de res que está deliciosamente rico. Esto huele riquísimo. En verdad yo te lo recomiendo para que lo prepares. Sabe a gloria. Este caldo de res está riquísimo, súper fácil de hacer, con muchos nutrientes, porque estos vegetales le aportan muchas vitaminas, le aportan muchos nutrientes y hará que te sientas como un rey o como una reina. Prepara esta receta, te va a encantar. Y aquí tenemos ya nuestro delicioso caldo de res en chile rojo, súper fácil de hacer y con un gran sabor. Bueno, con su permiso vamos a probar este delicioso caldo de res en chile colorado. Te lo recomiendo que lo prepares después de un buen fin de semana. Prepárate este caldito de res. Te va
a llenar de energía, bien nutritivo, te va a levantar. Si te sientes decaído, te va a levantar este delicioso caldo de res en chile colorado. Te pones unos chilitos rebanados, unos chilitos serranos, un chile de árbol o un chile habanero para que amarre. Aquí le voy a poner un chilito verde. No, hombre, este caldito está deliciosamente rico, ¿eh? Y limoncito que no puede faltar. Si quieres puedes ponerle cebolla morada, cebolla blanca, lo que tú quieras, un pedazo de aguacate, el oro verde como lo conocen. Te lo recomiendo. Prepara este caldito de res deliciosamente rico. Deliciosamente rico. Unas tortillitas de mano recién hechecitas. Bueno, cuídate mucho, te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Protégete, cuida a tu familia. Nos vemos pronto, que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.